Muy buenos días. ¿Podrás checar si está transmitiendo? Nos explicaron el Evangelio de San Juan, capítulo 8. ¿Alguien recuerda qué versículo? Del 31 en adelante. La verdad os hará libres. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la Escritura nos dice que si permanecemos escudriñando la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces conoceremos la verdad y la verdad os hará libres y seremos sus discípulos, porque entonces el verbo se hará carne en nuestras vidas. Los escribas y los fariseos les acusaban a Jesús, incluso le dijeron que era del diablo, ¿no? Dice la Escritura, versículo 43, ¿quién me lo lee? Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. 44, Juanito. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es el padre de las mentiras, ¿verdad? El que oye, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, les dice. Luego les dice, no tengo demonio, le dice Jesús. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis al decirme esas cosas. El que guarda mis palabras nunca verá la muerte. Yo glorifico al Padre. Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Capítulo 9, Angélica, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Milagros extraordinarios. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Padre Santo, Creador de la vida, Creador de todo, gracias esta mañana porque nos das esa voluntad de seguirte, de buscarte, de escudriñar tu palabra, Padre. Danos en este momento una revelación en nuestras vidas a través de este estudio que vamos a tener en este momento, para que lo hagamos carne en nuestra vida. Gracias por la vida, gracias porque tú nunca has quitado tu mano sobre nosotros y nos proteges, nos cuidas, y tu amor se ve manifestado en todo lo que tú nos das, Padre. Gracias por este momento, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer lo que es el capítulo 9, de los versículos 1 al 21. Si leemos de 2 en 2, por favor. Sí, por favor. Capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y les dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que producido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Son dos. Son los dos. Perdón. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que eran ciegos decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba?
Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Pastor. Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé, lávate, y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. El 13. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían en él, había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como veas ahora, no lo sabemos por quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Gracias. Hasta ahí. Hasta el 21. Gracias. Bueno, pues este milagro, bueno, Jesús ha venido haciendo varias señales, varios milagros, y tiene una finalidad todo lo que viene haciendo Jesús. La finalidad de todo lo que Él está haciendo lo vemos en Juan 20, 30-31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces todo lo que estamos viendo ahorita, esa es la finalidad, para que nosotros creamos en el Hijo de Dios. Jesús sanó a ciegos, pero este ciego que se menciona aquí en el Evangelio de Juan no se menciona en los otros evangelios, solamente aquí. Y dice, y se llama el capítulo, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Una ceguera es que no se puede ver absolutamente nada. Hay ciertas definiciones que igual dicen débil visual, que puedes ver un poco, pero no tanto. Pero la ceguera es totalmente que no puedes ver nada. Y digamos que estaba en una desventaja porque una persona que va perdiendo la visión ya sabe reconocer espacios, sabe reconocer distancias, objetos, colores, sabe qué es cuando hay una luz, cuando está oscuro. Pero este hombre dice que era un ciego de nacimiento, entonces estaba totalmente privado de uno de los sentidos más importantes, que es la vista y por la cual llega la mayor cantidad de información. Entonces, esa desventaja, ¿no? O sea, ¿cómo voy a saber que algo es rojo si nunca he visto que es rojo? ¿Cómo voy a saber que estoy en la luz si nunca he estado en la oscuridad? ¿O cómo sé que estoy en la oscuridad si nunca he visto la luz? Entonces era un ciego de nacimiento y tenía esa, vamos a ponerlo entre comillas, desventaja. Ahora, los enfermos en aquel tiempo eran considerados, con cierto desprecio, porque se pensaba que la enfermedad era por algún pecado de la familia o de la persona. Y pues incluso eran apartados de las ciudades o de la población. Y específicamente los ciegos no tenían un oficio porque no podían hacer nada. Entonces digamos que el oficio que ellos adquirían o lo que hacían era el pedir limosna, el mendigar. Y pues por esa misma acción pues eran así como que la misma población los hacía, pues ay pobrecito, o hazlo para allá. Entonces eran así. Y no se les tomaba mucho en cuenta. Sin embargo,
en Levítico 19:14, Dios nos dice, no pongas ninguna piedra ningún tropiezo en el camino del ciego. O sea, está ciego, pero nos llamaba así como que también a que pues tuviéramos esa compasión hacia ellos. Y dice aquí en el versículo 1 que era al pasar Jesús vio a un hombre. Entonces, pues Jesús nunca desaprovechó ninguna oportunidad para ver y hacer la voluntad del Padre y hacerla ahora como lo vemos más adelante. Y aquí la reflexión que puedo sacar que a todos nos hace caso, a nadie deja sin que lo vea, porque dice al pasar Jesús vio. Entonces Jesús siempre nos ve con el padecimiento, con la necesidad que nosotros tengamos, Él siempre nos ve. Y después dice antes primero, el ciego tipifica al hombre natural que nace y vive en tinieblas, hasta que Cristo ilumina su vida y su espíritu. Eso lo vamos a ir viendo en lo que es el capítulo. Y en el versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esta pregunta creo que es, alguna vez hemos hecho esos cuestionamientos, y especialmente con niños, cuando nacen con una enfermedad. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué habrá nacido así? Y en la palabra nos viene diciendo que hay una responsabilidad colectiva en el bien y el mal respecto a la familia. En Éxodo 34, del 6 al 7, dice, pasó delante de Moisés diciendo en voz alta, el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad, por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos y en los bisnietos y los tataranietos. Entonces a eso se referían. ¿Habrá pecado los padres para que él haya nacido así? ¿O habrá pecado él? Y eso lo vemos cuando es algo, una responsabilidad personal, lo vemos en Deuteronomio 24:16. Dice, los padres no podrán ser condenados a muerte por culpa de lo que hayan hecho sus hijos, ni los hijos por lo que hayan hecho sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Y en Ezequiel 18, del 2 al 20, solo voy a leer el 20, porque en todos esos versículos se va describiendo como ciertas condiciones de cuándo va a aplicar y cuándo no. Pero al final dice, solo aquel que peque morirá, ni el hijo ha de pagar por los pecados del padre, ni el padre por los pecados del hijo. Pero son ciertas condiciones, dice por ejemplo que si el padre es avaro, que si es idólatra, que si presta dinero y quiere cobrar mucho interés y demás, y el hijo hace buenas obras al padre, o sea, no idolatra, solo alaba a Dios, no cobra así los impuestos, o sea, todo lo hace bien, el hijo no va a tener, o sea, sobre él no va a caer como la maldad, ¿no? Y al revés, que el papá sea malo y el hijo sea bueno, pues igual el hijo pues va a estar bien. Entonces a eso se referían los discípulos cuando le hacen esa pregunta a Jesús. Aquí lo que podemos ver es de que si yo voy con Jesús y Jesús vio al ciego, o sea, Jesús ya lo vio, ¿por qué los discípulos no le dijeron, Rabí, ¿por qué no lo sanas? Queremos ver otro milagro, o ven y llevarlo? O sea, lo que hicieron los discípulos fue ver, ¿de qué habrá pecado? O sea, empezó el juzgar. Entonces, pues vemos, ¿no? El corazón de Jesús siempre fue en el amor. Y aquí los discípulos pues se hacen ese interrogante del por qué estará enfermo, en vez de aprovechar y decir a Jesús, pues queremos ver otro milagro, no sé, otra cosa, en vez de juzgar el por qué habrá nacido ciego el hombre. Y les responde en el versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces aquí qué bonito, o sea, lo que parece una desgracia de nacimiento viene a traer gloria al nombre de Dios, de Jesús.
Y en nosotros se manifiestan todas esas obras de Dios cuando decimos que a través de su palabra salimos de una depresión, o que a través de su palabra las adicciones se terminaron, o que simplemente que a través de su palabra mi vida es otra. Ahí en ese momento la gloria de Dios se ve manifestado en nosotros. Entonces aquí yo creo que deberíamos cambiar la pregunta. Los discípulos le dicen, ¿quién pecó? O sea, ¿o por qué? Nosotros cambiar esa pregunta, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esta situación? Y la respuesta va a ser, en lo que dice en el versículo 3, para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Esa siempre va a ser la respuesta a todo, algo que no nos gusta. No le podemos llamar algo malo porque Dios siempre tiene cosas de bien para nosotros. Entonces, algo que no nos gusta, ¿para qué? Pues para que se vean manifestadas la gloria de Dios. Después en el versículo 4 les continúa diciendo Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entonces aquí Jesús en pocas palabras les está diciendo que tiene que aprovechar el tiempo que tiene mientras el día dura. Él sabía cuánto iba a durar su ministerio y cuánto era el tiempo terrenal, ¿no? Desde que empecé el ministerio tenía 30 años y cuando llega a la cruz tenía 33, entonces eran 3 años que él tenía que aprovechar totalmente. Y aquí lo que nos está diciendo es que aprovechemos el día para servirle y que todo, ¿por qué? Porque él estaba sirviendo a la obra del Padre. Y servirle y todo lo que nosotros hagamos, absolutamente todo, sea para glorificar a Dios. Y aquí podemos tipificar que el día es la vida, en la que yo puedo hacer las cosas, aprovechar oportunidades, glorificarlo. Y dice aquí, la noche viene cuando nadie trabaja. Entonces la noche es un tiempo de descanso, un tiempo en el que ya terminé, digamos, como mi jornada. Y para un jornalero, la noche es cuando descansa, pero también entrega cuentas. Entonces aquí podemos verlo como el día en nuestra vida y la noche cuando Jesús venga. Y entonces nosotros vamos a llegar a esa noche para descansar totalmente en Él, pero también entregarle cuentas. ¿Por qué? Porque nosotros somos jornaleros de su trabajo, nosotros estamos para servir en su palabra. Y en 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces es esa parte, llega la noche y nosotros vamos a rendir. El pastor nos dice mucho de que hay un libro de la vida y se va a leer y vamos a ver ahí todas nuestras obras y todo lo que le servimos a la obra de Dios. Entonces es esa comparativa entre el día y la noche, así que es nuestra vida y la noche cuando ya vamos a llegar a la presencia de Dios. Después en el versículo 5 continúa diciendo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En el capítulo 8, del anterior, Jesús nos dijo en el versículo 12, Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y en este capítulo inicia con un hombre, pues que está en tinieblas porque nunca ha visto la luz, ni siquiera la conoce, no sabe que existe. Y entonces Jesús viene aquí, acaba de decir que es la luz y viene a dar la luz a un hombre que está en tinieblas. Y en Juan, vamos a recordar en Juan 1, del 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en ese mismo capítulo 1, en el 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces el devolver la vista al ciego es ese valor simbólico donde se quiere mostrar que pues, Jesús es la luz verdadera, la luz del mundo. Y menciona aquí en este versículo, mientras estoy en el mundo, y sigue estando, y está en todo el mundo. Había comentado Laurita que la Biblia es una representación física de Dios, porque aquí está su palabra, entonces su palabra está en todo el mundo y cuando nosotros la leemos, nos ilumina, todo nos ilumina, y es esa luz Jesús. Luego en el versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo todo
lodo con la saliva y untó el lodo los ojos del ciego. Aquí vemos dos elementos que usa, uno que es la tierra, el polvo, y su saliva, que es el agua. Es agua porque nuestra saliva es 99% agua y el 1% son otros elementos, minerales. Entonces estamos hechos de barro, nosotros estamos hechos de barro, cuando lo vimos en Génesis, en 2.7, y en Job 33, me gustó, 33.6, dice, tú y yo somos iguales ante Dios, yo también fui formado de barro. Entonces, cuando un alfarero va a reparar una pieza de barro, utiliza los elementos con los que lo hizo, y en este caso utiliza nuevamente los elementos con los que Dios nos hizo, que es la tierra, el polvo y el agua. Y aquí lo importante era manifestar la gloria de Dios, porque esto también se puede prestar a que si yo escupo, luego dicen eso, si escupes o si le escupes a alguien o algo así, eso pudiera traer algo, ¿no? O generar algo, pero no quiere manifestar la gloria de Dios, y Jesús se valía de cualquier cosa, pudiera ser con su simple palabra, o en este caso fue de que agarró la tierra y utilizó su saliva. Y lo puso, dice que untó el lodo en los ojos del ciego, entonces el lodo lo puso, digamos que en el área afectada. Y cuando nosotros estudiamos estudiamos su palabra, Él restaura nuestra área afectada, o sea, restaura nuestra alma, porque la palabra llega al alma, al corazón, y va restaurando el alma, el espíritu, y por ende pues se va restaurando todo lo demás. Entonces, qué poderoso es que Dios nos restaura a través de su palabra. Después dice en el versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, aquí vemos que este hombre había tenido fe, le creyó a Jesús cuando en el versículo 3 le dijo que él estaba ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y obedeció, se fue al estanque, se lavó y regresó viendo. Entonces, ¿qué podemos ver de este hombre? Yo creo que él estaba ya acostumbrado a escuchar comentarios como los de los discípulos. Si habrá pecado su familia, qué habrán hecho o qué habrá hecho él para que estuviera así. Más que nada su familia, porque era una ceguera de nacimiento. Entonces yo creo que ese tipo de comentarios los venía escuchando mucho. Y incluso yo creo que tal vez él también se cuestionaba, pues, ¿qué habrá hecho mi familia para que yo haya nacido así? Y viene Jesús y le da una palabra. Y le dicen, porque le está diciendo, no fue por tu familia, no fue por ti, estás con esta ceguera para que las obras de Dios se manifiesten en ti. Entonces, qué importante cuando nosotros damos una palabra así. Y Jesús se lo está diciendo. Y el hombre, y este hombre vivía en tinieblas, tanto físicamente como espiritualmente. Entonces, no estamos hablando que tenía una ceguera espiritual. O sea, sí la tenía, pero también tenía la física. ¿Por qué? Porque nunca había conocido la luz. Entonces, Jesús da la palabra, la cree y se hace carne. El verbo se hace carne. Entonces, lo que está diciendo Jesús se cumple, porque en él se verán manifestadas la gloria de Dios, y entonces el ciego puede ver. Y aquí se reafirma que Él es la luz del mundo, porque Jesús le da esa luz en las tinieblas. Y le dice que vaya al estanque de Siloé, que significa el enviado. Este estanque fue construido por Ezequías. Esto lo vemos en Segunda de Reyes 20:20. Y era un estanque, si recuerdan cuando estudiamos Nehemías en la reconstrucción de los muros, de la parte sur estaba la puerta de la fuente. Ese estanque estaba a metros de esa puerta, y por fuera estaba como un manantial que se llama Gihón, que era el que abastecía ese estanque. Entonces lo que hizo Ezequías fue que hizo un túnel por debajo de la ciudad, y esa agua, se llenaba el estanque con esa agua. Por eso se le dio el nombre de enviado, porque el agua era enviada. El túnel aproximadamente medía 530 metros de largo,
Y este manantial lo mencionan igual en Primera de Reyes 1:38, el manantial de Gihón, y ahí estaba el arca de la alianza. Hay un pasaje donde dice que ahí estaba el arca de la alianza, digamos que en esa región, y también se menciona el estanque de Siloé, se menciona en Isaías 8:6. Entonces, es así como el mensaje que les estaba dando Jesús, que fuera el estanque del enviado. O sea, ¿y quién es el enviado? Es Jesús por el Padre, o sea, por donde estaba el manantial de Gihón, donde estaba el arca de la alianza, era enviada el agua, y aquí vemos que el Padre mandó, Jesús era el enviado para estar en ese estanque. Entonces era así como que entendieran esa parte, que ellos tenían que ir y acudir al enviado, que es Jesús. Y eso lo vemos, o sea, en el 4 lo está mencionando, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, o sea, que Jesús era el enviado. Por eso no lo mandó, no sé, hay varios estanques, los que hemos visto, hay uno de Bethsaida, ese. No lo mandó a otro, o sea, lo mandó a ese para que entendiéramos que era con él, con el enviado. Y después dice que el hombre tenía que ir a lavarse con el enviado, o sea, con el enviado de Dios, que era Jesús. Y aquí dice que regresa viendo. O sea, ¿cómo habrá sido ese momento en el que tú no conoces que esto es, que hay papel, que hay letras, y de repente la ves? Yo nunca he visto cómo un ciego recupera la vista, o sea, cómo es el aspecto de la persona cuando recupera la vista, pero he visto un video de un bebé que nace con sordera, y le ponen el aparatito, y su mamá le dice, te amo, y la carita del niño es una iluminación de escuchar la voz, y está todo así, pero es una iluminación en la cara del niño. Entonces imagínense él, pues ya era, yo creo que un joven, y de repente, o sea, de que no veía nada, ve. O sea, ese es un milagro maravilloso, o sea, ve. Ya no está en tinieblas. Y aquí también pues se viene cumpliendo pues lo que decían los profetas de Isaías 29:18. Dice, en ese día los sordos podrán oír cuando alguien les lea, y los ciegos podrán ver, libres de oscuridad y de tinieblas. Entonces se van cumpliendo todo lo que se anunciaban los profetas, y ya estaban las señales, las pruebas de que Jesús era el Mesías. Después de que regresa viendo, del 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece, y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. A partir de aquí ya empieza un interrogatorio. Este interrogatorio es primero así como de los vecinos al ciego. Porque empieza, ¿será él o no es? Ya lo vieron cambiado. Imagínense, no vemos y de repente vemos. Pues yo creo que él ya caminaba incluso sin tropezarse, ya volteaba para todos lados, yo creo que saludaba, no sé, algo hacía él de todo ese gozo de que él podía ver. Entonces, ¿quiénes empiezan a ver un cambio en ti cuando empiezas a acercarte a Jesús? Pues tu familia, tus vecinos, los que están como más cercanos. Entonces, pero no es que digan, o sea, no se estaban maravillando de que podía ver, sino de que, ¿y qué le pasó? O sea, volvemos al punto al inicio de los discípulos. O sea, en vez de que admiremos el milagro y demos la gloria a Dios de lo que estamos viendo, se están yendo por el lado de ¿y por qué? ¿No? Te está yendo bien, pero ¿por qué? Entonces, eso es lo que están haciendo los vecinos. ¿Por qué? Porque cuando tu vida cambia, lo reflejas y la gente ve un cambio, pero pues también se empieza a cuestionar.
Entonces, él platica lo que sucede exactamente y entonces los vecinos quieren saber y le preguntan, ¿dónde está él? Entonces, creo que aquí es así como lo que nos está diciendo Jesús, que se vea tan reflejado lo que estoy cambiando en tu vida, que te pregunten qué estás haciendo y tú les digas, es Jesús el que está obrando. Ven, te invito, te leo, ¿no? Entonces, lo que yo siento que es lo que nos está queriendo decir aquí en la palabra. Y después, en los siguientes versículos, empieza otro bloque que dice, los fariseos interrogan al ciego sanado. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces aquí ya, ahora el interrogatorio es de los fariseos para el ciego. Entonces, pues la noticia del milagro se esparce, ¿no? Y aquí lo que veo que el problema de los fariseos era de que Jesús hacía los milagros en día de reposo. Y por eso decían que no procedía de Dios, eso lo dicen en el 16. Dice, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. O sea, ¿cómo podían decir eso? Y después dice, bueno, aquí vamos a ver que los fariseos, ellos sí tenían una ceguera espiritual, porque no estaban reconociendo a Dios, o sea, en qué se estaba enfocando su corazón. Y en el milagro de sanación, o se estaban enfocando en que estaba sanando en día de reposo y que Jesús no lo respetaba. Entonces, ese juicio que estaban haciendo no les permitió ver, entonces tenían esa ceguera espiritual. Dice, y vemos esto del día de reposo, porque Jesús dijo en Juan 5, 17, 18, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, fuera día de reposo, no fuera día de reposo, Jesús iba a trabajar, y además porque ya lo había dicho, que tenía que aprovechar el día para hacer las obras del que le envió. Entonces, pues, realmente que lo hiciera en sábado, no, pues para Jesús obviamente no tenía ningún significado. Y también en el versículo 16 dice que unos decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, es decir, había fariseos que eran, no, este no es de Dios, y otro grupo se preguntaban, pero si no fuera de Dios, ¿cómo es posible que haga estos milagros? Entonces sí tiene que ser de Dios. Entonces empezaban como a cuestionarse también, pero, o sea, había esos dos grupos de personas ahí entre los fariseos. Entonces no podía, o sea, como que su lógica les estaba haciendo una mala jugada, porque ¿cómo era posible que un hombre pecador hiciera esas señales? Y recordemos que Nicodemo, en Juan 3:2, él le dijo a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, empezaban a reconocer, pero al final la atmósfera y el decir, no, este hombre no, pues yo creo que a veces ganaba, pero estaba ahí la espinita entre ellos, entre un grupo, en decir, él sí es el Hijo de Dios. Después en el 17 les dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Entonces aquí en este momento no eran astutos, no decían Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque era así como decir, sí fue él, pero sí están admitiendo totalmente que alguien le abrió los ojos. No decían el nombre de Jesús, pero sí reconocían que alguien le había abierto los ojos. Entonces, a fuerzas querían sacarle algo, ¿no? Y en el 18 dice, pero los judíos no creían que el que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora?
Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Entonces ahora el cuestionamiento ya no era si le habían abierto los ojos, ahora el cuestionamiento cambiaba. Digamos como la línea de investigación fue cambiando. Ahora era si de verdad el hombre era ciego. O sea, vean cómo entre ellos mismos se iban como haciendo marañas en la cabeza con su lógica. Y estaban diciendo que primero era quien le había abierto los ojos y ahora sí de verdad era ciego. Entonces, por mucha evidencia que tuvieran, quien no cree, quien no ve, o sea, quien tiene esa ceguera espiritual, no lo va a ver y no va a creer. Entonces, es quitar todas esas marañas. O sea, había una incredulidad impresionante. Y ahora en el versículo 19, ahora pues cuestionan a los padres y se está insinuando si los padres están mintiendo de que el hombre de verdad había nacido ciego. Y los padres aquí vemos que de cierta manera se están, no sé si como lavando las manos, porque le dijeron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos, pregúntale. Ya tiene edad suficiente como para contestar. Entonces, ellos tampoco se metieron a confesar, o sea, era un milagro que su hijo viera. Entonces, yo creo que cuando ocurre un milagro, tanto la persona que recibe ese milagro como la familia se está gozoso. Y ellos no. ¿Por qué? Porque había mucho miedo. Recordemos en Juan 13, dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, porque era una excomunión, o sea, los expulsaban si alguien confesaba el nombre de Jesús. Entonces yo creo que los papás fue más su miedo a eso que decir, pues, quien le abrió los ojos fue Jesús. Y ellos, bueno, pues no querían ser expulsados y pues ya le dejaron ahí el tema a su hijo. Este capítulo todavía continúa con más interrogatorio de la familia, del ciego y demás. Y hasta aquí nos quedamos con la ceguera de nacimiento, que Jesús vino y dio luz total a esas tinieblas que él tenía, y pues Jesús viene con su luz y pues nos saca de esas tinieblas. Entonces, gloria a Dios y le damos la honra y alabanza a Él. ¿Algún comentario? Un milagro. ¿Sobrenatural? ¿Creativo? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué nos comentaba Ángel? Que Jesús nunca perdía el tiempo, ¿verdad? Ni desaprovechaba una oportunidad. ¿Por qué? Porque decía que la luz, el día era corto, entonces tenía que aprovechar todas las oportunidades. Entonces, si tú fueras ciego, ¿el ciego le pidió que le restaurara la vista? No. Hay otro pasaje donde un ciego dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero aquí no. Aquí simplemente Jesús iba pasando. Él no sabía nada de Jesús probablemente, ¿verdad? Pero sí sabía su nombre, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel paralítico también que tenía 38 años? Dice, yo no sé quién es, no sé que me sanó, ¿verdad? Pero él sí sabía su nombre, ¿verdad? Sí lo reconoció. ¿Por qué? ¿Por qué lo reconoció? Porque regresó. Entonces, él regresó con él, ¿verdad? Entonces supo quién era. ¿Qué más vemos? Dice que me gustó mucho que nos decía Angélica que no veían el milagro. No estaban viendo el milagro. Estaban viendo quién pecó. Estaban cuestionando. Habría que preguntarse quién estaba más ciego. Sí. O sea,
no se maravillaban por lo que estaban viendo y palpando, sino, ¿por qué pecaría este? ¿Por qué pecó? A veces no vemos lo bueno que está pasando, sino lo malo. Ay, es que a mí me hizo una vez algo feo, algo malo, pero llevas 20 años haciéndote, bendiciéndote con algo bueno, pero una cosa hizo mala y se acabó. Vemos las cosas malas, no las buenas, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho el 6, pastor. ¿sí? Cuando dice que cómo restaura, ¿no? Por medio del lodo. Sí, porque si vemos, por ejemplo, en Génesis, cómo hizo Dios al hombre por medio del polvo, ¿no? Entonces aquí también está utilizando Jesús el lodo para ponérselo al ciego y hace que vea. ¿Por qué Jesús usó el lodo con su saliva? Usted juraba como quisiera, era Dios. Pero aquí era lo que le preguntaron fueron los discípulos, ¿no? Los discípulos. Decían, ¿quién pecó? Y ellos pensaban como, pues ahora sí que como humanos. Ellos eran duros de cerebro como yo. Ellos estaban arraigados conforme a la ley. ¿verdad? No veían la bendición, Ajá, exacto. no veían la bendición. Entonces ellos no, y Jesús no, pues Jesús era Dios mismo, entonces. Ahora, dice el Señor que ninguno de los dos pecó, sino para que la obra sea manifestada, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, cuando en una familia llega un miembro que tiene un problema Down, ¿qué sucede? ¿Quién pecó? Diríamos. Y en cambio podríamos decir, para que la gloria sea manifestada en el amor de Cristo para la familia, porque esos niños son muy amorosos. Entonces llegan a dar tanto amor que la familia se enamora de ellos. Pues, es diferente. ¿Qué sucede aquí? Ninguno pecó. Era el tiempo de que la manifestación de la gloria tenía que ser. Dios nunca llega tarde. A veces pasan situaciones para que clame uno a Dios, ¿verdad? Que dice uno, para entrar en el mundo del clamor de Dios, de un encuentro Para la más profundo. salvación de la casa. Así es. Para encontrar cosas espirituales, mundos espirituales. Yo creo que aquí podemos expresar esa oración que hizo Jeremías: clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es. Ahí es cuando nosotros vemos que debemos de creer sin ver, con la fe. ¿En qué momento clamamos? Seamos sinceros. Cuando algo está pasando en tribulación. Cuando la piedra aprieta, dicen, ¿no? Cuando está duro la situación es cuando clamamos a Dios. Entonces se despierta en ti un grado de comunión con Dios que nunca lo habías experimentado. En algún momento dices, Señor, ayúdame. ¿Por qué me pasa esto? Entonces clamas y entra en ti algo diferente, ¿no? Bueno, ¿qué sucede con ese lodo que decía? ¿Por qué lo hizo con lodo? ¿Por qué no nada más le dijo, abre los ojos? ¿Qué estaba probando el Señor? Pues él ahí usa muchas formas para hacer sus milagros. Sí, pero ¿por qué de ese tipo? Es un material, ¿no? Un material. ¿Por qué lo llevó hacia nos decías ¿cómo decías la fuente? ¿Cómo se llamaba? Sin la ley. Sí, pero donde esa fuente Es el enviado. era el enviado, es la palabra. ¿El de Siloé? Ajá, el enviado. ¿Por qué lo mandó ahí? Bueno, piensen en esto. Es un ciego, nunca ha visto, ¿verdad? Nos explicaba Angélica, nunca ha visto, no sabe lo que es la luz, no sabe lo que es la oscuridad. Bueno, la oscuridad la entiende porque no ve nada, pero no puede comparar. No tiene un punto de referencia. No tiene un punto de referencia, pues esa es su vida, así. No sé si esto que estoy viendo es oscuridad o así es. No hay un punto de referencia. Dice que lo manda a los pies de Jesús.
de ahí se alimentaba el agua para la población. Sí. Y ahí estaba el arca, el lugar santísimo, ¿verdad? ¿Por qué envía a un ciego que no ve? Entonces le dice, ve allá. ¿Lo vio Jesús? ¿Pero por qué lo envía? ¿No le llevó? No lo llevó, o no le dijo a unos discípulos, llévalo al estanque. Está ciego este hombre. ¿Cómo supo, no? Que estaba ahí. No, porque el ciego ya a tantos años sabe dónde está la puerta, sabe dónde está la silla, puede tropezar. No hay un punto de error. No sabemos si ese ya conocía ese camino. Probablemente no conocía ese camino. Pues más bien no lo conocía. Miren, porque no cuando estaba- es uno débil visual o un ciego, a veces dice, ve allá y se le dificulta cruzar una calle. O sea, aunque la hayas cruzado 20 veces, 50 veces, a veces se te dificulta cruzar una calle, siendo débil visual. Ahora un ciego, cualquiera diría, oye, pues acompáñalo, no se vaya a tropezar, ¿o no? En cambio le dice, ve y lávate. Primero hace una cirugía, que es lo que se está descubriendo en el mundo. Cosas nuevas, ¿no? Medicamentos nuevos que tenemos que usar. ¿Qué te dice el doctor? Tómese estas pastillas, póngase esta inyección. Entonces tú vas y le crees, ¿o no? Sí. ¿Le estás creyendo? Es tu médico. Pero aquí el ciego le puso lodo con saliva. No sabe exactamente el ciego qué le está poniendo, o tal vez sí. Pero yo me pongo en los papeles del ciego. Está escupiendo, no sé qué está haciendo. Lo que sí estoy sintiendo en mis ojos, una masa. No le estoy diciendo, no dice que le dice, ¿qué me estás haciendo? No lo dice, ¿verdad? Simplemente se está Él dejando. creyó. Él creyó. Pero no sabe qué le puso. ¿O sí? Tuvo fe. Y yo creo que Aquí vamos. La palabra de él, ¿cuál fue? Ve y lávate. Sí, lo dirigió. Le dio ojos nuevos. A lo Sí. mejor no tenía ojos, ni siquiera tenía ojos. Yo creo que lo tenía Pues cerrado. se secaron. porque Secos. ya abrió los ojos. A lo mejor ni siquiera estaba el hueco ahí, ¿no? Secos. Y entonces le puso ojos nuevos, una cirugía. ¿Qué quiere decir esto? Implante de ¿Qué quiere decir esto? Lo guió. Es que al ponerle lodo fue como, te estoy sanando, ¿no? Pero aquí Que a veces influye la Dios usa la obediencia. medicina y tenemos que creer en la medicina, ¿o no? Sí, porque Dios nos Le está dando algo fuera de lo normal, un medicamento, que es su saliva y es lodo con el que se hizo el primer hombre y se hizo carne. ¿Ah? ¿En qué momento se hace carne Adán? Cuando le dio el soplo, Cuando de su boca salió aliento de vida. ¿En qué momento recibió la vista este ciego? cuando le dijo, ve y lávate. La obediencia. Cuando empieza a obedecer. Y va a tientas y se va tropezando y a lo mejor le dijeron, ¿a dónde vas? Voy al estanque del enviado. ¿Qué vas a hacer? Y le vieron con lo, ¿qué te echaste? ¿Qué te pusiste? Voy al estanque del enviado. Voy al estanque del enviado. ¿Le dijo Jesús, ve y vas a recibir tu vista? No, No dijo bailar. ve y lávate. Nada más. No le dijo, vas a ser sano, ¿o sí? Bueno, ¿Se acuerdan de aquel general que tenía lepra? Sí, nomás. Naamán, exactamente. Naamán. Y que le dice uno de sus esclavos o de sus siervos, hay un hombre, Hay una mujer en la casa. a ver, dímelo. Una muchacha que estuvo ahí, ella sabía que había profeta. Entonces era una joven. Una jovencita. Entonces le dice, hay un profeta que Dios lo usa. Y entonces llega el general y el profeta ni siquiera lo
lo sale a recibir y le dice, Ciego. ve y lávate en el río 7 Sumérgete 7 veces. 7 veces. Y era el río lleno de lodo. El general se enoja porque ni siquiera salió a verlo. Y la muchacha le dice, hazlo. No, Entonces, no, la muchacha no, su soldado. Ya después sus soldados. lo animan a que hazlo. Si eso manda el profeta, ¿por qué no lo haces? Entonces, hazlo. Y entonces lo hace y recibe su sanidad. Pero ni siquiera conoció al profeta. ¿Recuerdan? Sí. No lo conoció. Porque ni siquiera salió el profeta, nada más le dijo, ve, que se lave. Aquí está Jesús haciendo algo. Fue Eliseo. Eliseo. Sí. Aquí está haciendo algo Jesús. Él no lo ve. Pero el ciego oye sus palabras y obedece. A veces no vemos el milagro, pero hay que obedecerlo. A veces el milagro lo queremos aquí. Ya, recibe tu sanidad. Ya, que Dios me sane. Y a veces el milagro es, ve y opérate. Yo voy a estar ahí. ¿O no? Ve al doctor. Si tienes un dolor, ve y que yo lo voy a usar. La obediencia, ¿no? Es que Dios me va a sanar y se muere. Ve, cúrate. Yo también los uso. Hay milagros. Yo ya lo hice. Lo único que necesito es que vayas. Obediencia, ¿verdad? Lo obedece. Ahora, piensa en el ciego. Llegó, preguntó, ¿dónde está el agua? La tocó. ¿Y qué hizo? Se empezó a lavar. A lavar, a lavar, a lavar, a lavar. Y qué bonito. ¿Qué es lo primero que vio? ¿Qué cree lo primero que haya visto? El agua donde está. Ver su milagro que ya veía. ¿Qué dijo Jesús antes? Yo soy la luz del mundo. ¿Qué es lo primero que vio? La luz. La luz. ¿Qué es lo primero que ve un bebé cuando abre los ojos? La luz. La luz. Lo primero que vemos es la luz. ¿A quién está viendo? A Jesús. Ahora, lo más hermoso de esto, ¿qué es? El corazón de este ciego, ex ciego. ¿Qué hizo? Regresó. Y entonces conoció quién era el hacedor de milagros. Él no se quedó allá o se fue a la casa de sus padres o con sus cuates brincando de gozo y alegría. Él regresó. ¿Por qué regresó? Para que se manifestase Dios en su vida. A saber más de él. Tengo que conocerlo. Tengo que saber quién es. El corazón agradecido, ¿eh? Tengo que saber. Por eso cuando le preguntan, dice, ¿quién fue? Jesús. Su nombre es Jesús. ¿Verdad? Es Jesús. No fue con sus padres. ¿Qué harías tú? Agarras el teléfono y le empiezas a hablar a tu mamá, a tu papá, a todo el mundo. A los contactos. Pero lo primero que hace es regresar a los pies de Cristo, ¿no? Al que le dio la luz, a conocer la verdadera luz. ¿Qué más vemos? Cuando le preguntan quién es, se llama Jesús. Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé, lávate, fui y me lavé y recibí mi vista. ¿Dónde está él? No lo sé. Yo no lo sé dónde está. ¿Dónde está Jesús? En todos lugares. ¿O no? Es omnipresente. Él está en todos lugares. Y ahí se queda a seguir siendo interrogado. Y ahí lo trae la justicia, ¿va? A causa de que ve. En lugar de maravillarse, decir, Pero no negó a Jesús. ¿no? ¿Quién fue? Jesús. El profeta. ¿Quién es? Entonces lo declara como profeta, ¿verdad? Yo nada más obedecí, dice. Pero era día de reposo. Unos decían, ¿cómo un hombre pecador hace estas señales? Y entonces, ¿por qué era pecador Jesús? ¿Por qué le decían que era pecador?
qué hacía el sábado? Porque hacía milagros el sábado. Y no les dijo que ellos también eran pecadores porque circuncidaban el sábado. Sí. Todos. O sea, En una bueno, parte de la escritura dice que Jesús es el día del sábado también. así es. Ahora dice, ¿quién de ustedes, si se desata el burro o su res y se va, no sale y la trae? ¿Cómo no voy a ver si yo veo a alguien enfermo, lo voy a sanar? O sea, es lo mismo. Es un profeta. Pero los judíos, versículo 18, Claudia, ¿me lo quieres leer? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaran a los padres del que había recibido la vista. Ahí están los judíos. Llaman a sus padres, a ver, no te creemos que era ciego. ¿Por qué? Porque no usaban ni lentes, ¿ah? Se veía perfectamente. Y le dijeron, a ver, ve de aquí al monte, ¿qué ves allá? Ve un pajarito, una chiva, un conejo. Pero ¿cómo era ciego? Y ahora ves también. Dice, no le creían, llaman a sus padres. ¿Y qué le dijeron sus padres? ¿Cuál fue la respuesta? Que si era ciego. Si era ciego. Como ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? No lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él, por sí mismo. Yo creo que los padres sí, efectivamente no lo sabían porque no dice que estaba con sus padres. No, por eso lo mandan llamar. Por eso lo van a llevar. Todos los papás no sabían. No sabían. ¿Quién lo había curado? Cuando llegan sus padres, imagínate, lo tienen ahí los fariseos y todo, y le dicen, ¿este es tu hijo? Claro. Papá, ¿cómo estás? Qué bonitos ojos tienes, papá. Yo no sé, ¿quién le sanó? Ajá, O exacto. sea, no sé, ¿qué pasó? Pregúntenle a él, ya está grandecito. Ahí queda, ¿ah? Ahí queda esta historia. Como conclusión en tu vida espiritual, ¿qué podrías decir? Que estaba ciega. Estaba ciega. ¿Pero quién te sanó? Jesús. ¿Quién pagó el precio? Jesús. ¿Quién pagó por tus pecados? ¿Quién te hizo la cirugía de corazón? Jesús. ¿Qué es cuando uno se arrepiente y viene a los pies de Jesús? ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Sí, confesamos. Ve y lávate. ¿A dónde? Al que es enviado. Toma de esa agua. Lávate, limpia tu vida Estás muy cochina. y regresa. Padre, te pedimos que quites todas las tinieblas de nuestros ojos, Señor, de nuestra vida espiritual. Tú eres la luz del mundo, Señor. Tú eres el hacedor de milagros. Manifiéstate tu gloria en nuestra vida, Señor. Hoy oramos por los que están enfermos, por los que han tenido un dolor, Sí, Dios. para que tú los sanes en este momento, Señor. Sí, Padre, sana. Sánalos, Señor. Que tu mano poderosa esté sobre ellos, sanándolos como estuvo con ese ciego. Sí, Dios. Que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo y traiga sanidad. Sí, Que tú unjas, Señor, sus vidas. Sánalos, Sí, Padre. Padre. Te damos gracias por su sanidad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.